Buenas tardes. Estamos acá en las entrevistas de estudios econométricos. Hoy nos encontramos con el magíster Jefferson Yontó Caicedo, economista magíster de proyectos públicos por la Universidad Pedro Ruiz Gallo y actualmente consultor e investigador en temas sociales. Buenas tardes, Jefferson. Buenas tardes, estimado. Muchas gracias por la invitación de estudios econométricos. Ok. Estamos aquí para hacer una pregunta en la entrevista sobre unos temas que es sobre la situación actual de la economía peruana en el 2022. Sí, claro. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo define usted la situación actual de la economía peruana? Sí, bueno, las actuales proyecciones económicas y financieras que tenemos con respecto reciente a la FED ha incrementado en 0.75 puntos básicos su tasa de interés. Ello significa que estamos teniendo presiones inflacionarias alrededor del 8% y principalmente nos va a ocasionar un impacto en el costo del crédito, ¿no? Entonces, lo que me dice el Banco Central de Reserva en el caso de Estados Unidos, que la economía mundial pasa por una crisis no solamente de inflación, sino también se podría generar una crisis financiera internacional. Y por eso he tomado la decisión desde 1998 de incrementar a 1.75 esta tasa, ¿no? Esto significa que la economía peruana puede retroceder a lo que proyectó el Banco Central de 3.4 a un 2% de crecimiento. Y esto debido a que nuestra inversión privada proyectamos en crecer en 0%, dado que nuestras expectativas de crecimiento de la confianza empresarial han retrocedido en los últimos casi 11 meses, ¿no? El INEI recién ha sacado la estimación que hemos crecido casi en el último trimestre en 3.5%, sin embargo existe este riesgo de menor crecimiento dado el entorno internacional que enfrentamos, ¿no? Ok. ¿Usted cree que con las medidas que ha ejecutado el gobierno central, tal como la reducción del impuesto selectivo al consumo, va a mejorar la situación económica de nuestro país? Principalmente se tiene evidencia empírica de que el incremento de la caída de la reducción del 1% en el IGB va a ocasionar casi una pérdida de 500 millones en recaudación, ¿no? Esto significa que no es la medida más acertada en un contexto de la actual recesión que podríamos tener en la economía peruana, al igual que la reducción del impuesto selectivo al consumo. Recordemos que tenemos una cadena de suministros y por lo tanto esto impactaría a la principal cadena, más no al consumidor final, que principalmente son los conductores, ¿no? Esto significa que los precios internacionales de los commodities, en este caso de energías y alimentos, van a seguir teniendo el alza. Hay una inflación ya que llegaría al 8% y también nosotros tendríamos por fuera este rango de inflación, ¿no? Es decir, no es lo más recomendable por la evidencia empírica que se tiene y no tiene pues un sustento técnico y parece que aquí el gobierno sí no está tomando las mejores y adecuadas estrategias en torno a poder revertir esta tasa de inflación, ¿no? Lo que se debería hacer es más bien generar inversión privada para poder recuperar el empleo que aún estamos a nivel de pre-COVID, ¿no? O sea, estamos casi con un empleo por debajo de los niveles que teníamos antes, ¿no? Casi, esto es importante tenerlo en consideración, ¿no? Ok. ¿Qué recomendaciones le daría usted al gobierno central para reactivar la economía a corto plazo? Bueno, la principal recomendación es que algunos especialistas ya indicaron que podríamos entrar a un tema de estanflación. Esto significa que podríamos seguir creciendo en inflación y nuestro crecimiento se podría estancar. Y esto ya lo vemos principalmente en casi 4 regiones del país, como Madre de Dios, Huánuco, Amazonas y San Martín, que podrían entrar en un riesgo de estanflación. Esto significa que las tasas de recuperación económica son bajas y la comparación con otras regiones del país. Entonces, este repunto inflacionario nos lleva a repensar cuáles son las medidas para hacer frente a esta inflación, ¿no? Entonces, las medidas concretas es que se reactive la inversión privada y esto significa principalmente el sector minero, ¿no? Por dado los conflictos sociales que se tiene, caso Las Bambas,
que no se puede reactivar este tipo de empleo, ¿no? Porque la inversión privada es la que más generación de empleo nos va a permitir afrontar este tema de pérdida de poder adquisitivo por parte de los que ya sentimos en la inflación, ¿no? Y además también tenemos que ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Esto significa que estamos apostando por la inversión privada para poder reactivar esta confianza empresarial que ya viene en tramos negativos y poder que la inversión privada aliente a disminuir este efecto negativo de la inflación, ¿no? Hay una política fiscal expansiva, sin embargo, esta no es suficiente porque recordemos que entramos a un tema de elecciones regionales y por lo tanto hay un tema de curva de aprendizaje para reactivar sobre todo las economías regionales, ¿no? Entonces, para dinamizar la demanda interna no solamente se necesita la política fiscal expansiva, endeudarse para generar mayor inversión pública, sino también pasa por dar medidas claras para poder reactivar la inversión privada, ¿no? Y a mediano y largo plazo apostar por las reformas estructurales que ya el país necesita para poder lograr una clara planificación de a dónde van mis recursos públicos y poder hacer políticas públicas pues, que reviertan estos indicadores económicos, ¿no? Una muestra es que, por ejemplo, nuestra pobreza monetaria para el año 2021 ya alcanzó el 25%, es decir, 25% de la población está en línea de pobreza y en los últimos 13 años el incremento pues, de estos indicadores sociales va a apostar mucho al costo de la canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces es necesario comprender que estas expectativas de la población y el entorno internacional nos va a ocasionar una estabilidad económica que hay que saber combatir, pero con reformas estructurales claras, ¿no? Incrementar la productividad, reducir la informalidad y sobre todo cerrar las brechas marcadas de infraestructura con este Plan Nacional de Infraestructura y por impulsar el sector productivo, ¿no? Eso es lo que podría indicar para mejorar y a paliar estas medidas que actualmente tenemos, ¿no? Ok. Muchas gracias por su participación acá en las entrevistas. Ya llegamos al final. De verdad le damos muchas gracias a Magister Jefferson Llantó por su participación y por la información que nos ha brindado. Un gusto, saludos a su audiencia, mucho gusto. Gracias, hasta Okay. luego. Hasta luego.